Bienvenido a La Vida es Hoy, el podcast de Agos Piana. Buenas, bienvenida, bienvenido al episodio número 3 de mi podcast, La Vida es Hoy. Me encanta que estés acá escuchando, porque el episodio de hoy lo que tengo para compartirles es algo con lo que hace años vengo yo misma luchando a diario, y que sé como así me pasa, así como me pasa a mí, sé que le pasa a un montón de personas, y le diría que a todo el mundo pasa que algunas personas lo viven con más intensidad que otras. Así que me parece un tema súper importante poder plantearlo acá, que aprovecho, mira lo que es. O sea, voy a hablar de un tema difícil de masticar, de atravesar y de vivir, y que lo quiero compartir acá porque sé que les va a ayudar un montón, pero por lo menos lo voy a hablar con este solcito de invierno que una vez más me acompaña acá en la ventana al lado donde estoy grabando este episodio. Una belleza, si estás en YouTube lo estás viendo, es una cosa hermosa. Y de lo que quiero hablar es de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, todos, a todos nos pasa, y es todo el tiempo. ¿A qué me refiero con el diálogo interno? O sea, nosotros estamos permanentemente dialogando con nosotros mismos en silencio la mayoría de las veces, incluso muchas veces de manera inconsciente, o sea, ni siquiera nos damos cuenta que estamos hablando con nosotros mismos. ¿Y cuál es el tema? A veces ese diálogo que tenemos nos empodera, nos anima, nos ayuda a avanzar, dale, vos podés, uy, mira qué bueno esto, uy, qué bien que te salió, espectacular, te infla el pecho, te empodera. Pero otras veces, y les diría la mayoría de las veces, e incluso post-COVID, esto es cada vez más cantidad de gente lo sufre de manera negativa, a cuando esa voz en nuestra cabeza nos está limitando y nos está frenando. ¿A qué me refiero con eso? A veces en forma de miedos, a veces en forma de creencias limitantes, otras veces tirándote abajo a vos misma, a tu autoestima, diciéndote que no sos merecedor, no sos merecedora, o que eso que vos querés lograr es imposible, que no hay forma que lo logres. Y así como eso, le puedo dar 3 millones de ejemplos más. Pero me imagino que si estás escuchando esto, entiendes a qué me refiero. A ese tipo de ese diálogo interno que te frena, que te anula, que te desempodera totalmente. A esa voz yo la llamo mi villana interna. En el caso de mujer, villana interna; en el caso de hombres, villano interno. Sé que hay muchos hombres que escuchan este podcast, así que bienvenidos. Y seguramente les pasa, porque la realidad es que nos pasa a todos, hombres y mujeres. Y que ese villano interno esté activo, nos pasa a todos todo el tiempo. Es la mayoría de las veces son pensamientos, salvo cuando está, no sé, tu vida es súper fluida, todo sale color de rosas, está todo espectacular y no lo puedes creer, y ahí seguramente la mayoría van a ser un diálogo interno positivo, pero si no, ese diálogo interno te complica mucho más las cosas, te juega totalmente en contra. Y para darle un contexto, porque yo vengo desde hace varios años ya investigando sobre esto, aprendiendo sobre esto, porque incluso ahora les cuento en un ratito, pero mi peor momento de ansiedad era mi villana interna carcomiéndome la cabeza. Y yo vengo haciendo todo un proceso interno para entender qué me estaba pasando y cómo cambiarlo y cómo estar mejor y cómo vivir una mejor vida, una vida como yo quería vivirla. Y en esa investigación que me puse a hacer, o sea, lo que encontré es que esto es totalmente primitivo. Esos miedos, esas creencias limitantes, pero sobre todo esos miedos, ese diálogo interno negativo, esa villana interna, es algo primitivo. ¿Por qué? Y porque en las épocas de las cavernas, cuando vos salías a lo desconocido, de pronto lo desconocido puede haber un tigre que te comiera. Entonces, vos tenías esa parte de tu cerebro activo de no, para, quédate quieto, quédate dentro de la caverna, no te muevas, no salgas, para preservar tu vida. Porque un tigre es sinónimo de peligro. Entonces hoy nos pasa que esas creencias limitantes nos disparan esas alertas como si hubiera un peligro atrás, esa villana interna te dispara esa alerta como si hubiera un peligro atrás, que lo que busca es que vos no hagas nada. Esa villana interna con esos pensamientos negativos que te tiran abajo, lo que está buscando es que vos no hagas nada, que te quedes quieto, como si hubiera un tigre afuera de tu caverna. El tema es que ese tigre no existe. O sea, hoy no corre peligro tu vida, bueno, salvo que estés en una situación donde efectivamente esté corriendo peligro tu vida, ojalá no te pase, pero después en la diaria no hay un tigre al salir de la puerta de tu casa.
al intentar hacer algo nuevo, al intentar emprender, a hacer algo que nunca hiciste. E igualmente tenés ahí esa villana interna tirándote un montón de pensamientos negativos y en un diálogo interno que te desmotiva, te desmoraliza, te tira hacia abajo, como si hubiera un tigre, pero afuera no hay, no existe ese tigre. Entonces, es entender que a todos nos pasa que estamos todo el tiempo conviviendo con esos diálogos internos. Y ni hablar las mujeres, que además a eso le sumemos que nos solemos hacer un mundo de todo, que todo está relacionado con todo y es muy difícil a veces que nuestra cabeza frene o que incluso nuestras propias autoexigencias, exigencias externas, las presiones, las culpas, la culpa, bla, 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 cuántas más cosas puedo agregarles, ni hablar. Entonces, no sé, les quiero dar algunos ejemplos por si no se termina de entender el concepto. No sé, estás pensando en que querés emprender. Y ahí arranca esa voz. Es como la analogía, la típica de el angelito y el diablito. En este caso, el angelito es el que te empodera, te dice, dale, vos podés, te va a salir bien, qué bueno, dale, mira qué bueno, aprendemos de esto, vamos para adelante. Y el diablito sería esa villana interna que te está diciendo, no, no, pará, ¿quién te crees que sos? No te va a salir bien, siempre te cuesta todo, porque vos siempre, y pa, pa, pa. Entonces les voy a dar ejemplos para que se termine de entender. Por ejemplo, estás pensando en emprender y ahí arranca. Ah, seguro que te va mal, si nunca lo hiciste, si nunca hiciste nada por vos misma, nunca te valiste por vos misma. O no sé, te tira bajo tu autoestima en relación a lo que estás queriendo emprender o te plantea un panorama difícil como, bueno, ya hay un montón de gente que lo está haciendo. eh, a vos nunca las cosas te salen bien, a vos nunca se te dan las cosas. Mirá, a tal, a Pepita le sale, a vos no. Y ahí arranca, ta, esa voz ahí, que a veces está bien fuerte y nos damos cuenta, y hay veces que te susurra en el oído y no deja de generarte un impacto en vos, que básicamente es que te anula, te quedas quieto y esa idea que de pronto tenías, chau, se fue, porque en tu cabeza estás todo el tiempo pensando y en ese diálogo interno de que vos no vas a poder hacerlo. O no sé, querés empezar a ir al gimnasio o a hacer actividad física. Uy, qué fiaca, no, mira con este frío, no, si vos nunca hiciste actividad física, de pronto, ¿quién te pensás que sos que estás queriendo hacer actividad física? O no, quédate en la cama, un día frío, no, quédate en la cama, ni salgas, hace fiaca un rato más. Y son pensamientos que te están frenando. Ese diálogo interno que no te está acercando a lo que estás queriendo lograr, todo lo contrario, te aleja a lo que vos estás queriendo lograr. No sé, pensaste en hacer un viaje sola, nunca viajaste sola, querés viajar sola. Uy, mira si te pasa algo, no tenés quien te ayude, mira si te perdes, mira si en el aeropuerto se te pierde la valija, mira si te pasa tal cosa, mira si perdiste los pasaportes. Y un montón de escenarios que, mira sí, continuado por algo negativo que no pasó y lo más probable es que tampoco pase. O no sé, sos madre. Ahí se te exacerba porque se le suma la culpa, los pensamientos apocalípticos, es como tremendo, tremendo cuando uno es madre y se le suma todas esas cosas que nunca sucedieron, esos pensamientos negativos ante cualquier cosa, tremendo. Y ni hablar si te pasa como me pasó a mí con mi ansiedad, ahí era ese diálogo interno, pero una radio que no frenaba y que me abrumaba y que no me daba claridad, porque está todo el tiempo esa radio en voz alta, fuerte, volumen fuerte, que estaba todo el tiempo como que todo era un indicador de que lo que sea iba a salir mal. Todo era un panorama negro, todo era, no sé, yo misma me sentía totalmente impotente, incapaz de que nada me salga bien. Yo tenía una autopercepción mía en el subsuelo, con la ansiedad era como que de pronto todo era un posible peligro. Como que mi mundo estaba convertido en negro. O sea, imagínate, eso es insostenible. Y yo no lo podía controlar porque llegó un momento en donde era tanta esa duda, esa poca confianza, esos pensamientos tan negativos que ya pasó a ser algo químico. Y ya voy a hablar, yo voy a hacer un episodio especial, seguramente van a ser varios episodios en relación a la ansiedad, porque sé que somos muchos que nos pasa y que ni siquiera sabemos que nos está pasando, o que lo que nos está pasando es que estamos teniendo ansiedad. Ya se lo voy a contar. Pero cuando en tu cabeza ese diálogo interno está todo el tiempo en modo alerta, porque está todo el tiempo que todo es un posible peligro, que seguro no va a salir mal, que seguro esto, que seguro lo otro, y es todo negativo, pasa a ser químico, porque de pronto esos pensamientos tan negativos en tu cuerpo te empiezan a generar una química negativa.
De pronto el cortisol, que es la hormona de, ante el peligro, salvarse, lo tenés allá arriba y estás en modo alerta permanentemente. En modo alerta permanentemente. Cortisol por las nubes y la serotonina, que es la de la felicidad y el disfrute en el subsuelo. Así los tenía yo, literal, mis estudios, para ver, y literal era así. Y cuando ya pasa a ser un tema químico en tu cuerpo, que vos mismo estás generándote esa química, es muy difícil de salir de ahí. Se puede, pero cuando ya es una constante en tu vida ese diálogo interno negativo, cada vez va siendo un poco más empantanado salir de ahí. Y nos pasa a todos, pasa a todos. Básicamente es, no sé, es como que es ese villano interna es una energía permanente de duda en vos, en tus capacidades, en tus posibilidades, en la forma en la que vos haces las cosas, en cómo sos vos como persona. Y la realidad es que es imposible callar esa voz. Sí hay otras formas en donde podemos reemplazarla, pero callarla estamos todo el tiempo con un diálogo interno. Sí se puede modificar y ya les voy a contar un poco más en relación a eso, pero yo lo que busco acá con este podcast es que sepas, porque yo hasta hace un par de años nunca le había puesto palabra a esto y no me daba cuenta que me pasaba, pero que sepas que estás todo el tiempo con ese diálogo interno y que logres reconocerlo. El primer paso para poder cambiar esto es reconocerlo, es darte cuenta que eso que estás pensando en realidad es solo un pensamiento, es solo tu villana interna, es solo tu villana interna queriéndote frenar y protegerte y que no hagas nada nuevo. Es solo un pensamiento, no es la realidad. Y eso es lo fuerte, que no es la realidad, es solo un pensamiento. Y miren, les cuento, a mí, mis dos grandes momentos de villana interna fueron con mi ansiedad, que les contaba recién, y mi otro gran momento con mi villana interna hiperactiva fue en la previa de lanzar todo este nuevo emprendimiento con el podcast y estos eventos que se vienen ahora semanales, y ya les voy a contar todo eso. En la previa. Y miren que tengo muchos años de desarrollo personal encima y que vengo leyendo y nutriéndome y viendo todo el tiempo cómo poder estar mejor y vivir mejor. Y me pasó hace unos meses atrás, cuando estaba dándole forma a todo esto, que de pronto arrancó esa radio, con pensamientos que empezaron a carcomerme. Y yo le decía a mi coach, a Luz, le digo, esta vez me susurraba, porque no era como en la ansiedad que lo tenía así, volumen fuerte, que me daba cuenta que estaba ahí, ay, machacándome, machacándome, machacándome. Esta vez era como tipo un susurro, casi imperceptible, y que me di cuenta de las semanas en donde yo estaba totalmente inactiva y sin poder avanzar, y dije, ¿qué me está pasando? Y ahí pude poner en palabras y me di cuenta que lo que me estaba pasando era eso, que se me había activado mi villana interna diciéndome, pero vos, ¿quién te pensás que sos? ¿Por qué? ¿Quién va a querer escuchar tu podcast? ¿Por qué pensás que lo que vos tenés para compartir va a servirle a otros? Pero si, no sé, ahí empecé a compararme con todos los otros podcasters grosos, alevosos que tienen comunidades enormes, pero ellos ya lo hicieron, ya hay mucho dando vuelta, ¿por qué lo tuyo va a servir? Empezás a ta. Esos eventos online que querés hacer, ¿por qué alguien iría a uno de esos eventos? Es como que arranqué dándome con un caño. Y era silencioso, era muy susurrándome el oído. Y cuando me di cuenta y lo hice consciente y lo puse en palabras y me senté y lo escribí y lo hablé con mi coach, fue como un darme cuenta qué me estaba pasando a mí internamente, que era mi propia villana interna, que lo que estaba buscando que yo, era que yo no avance para no exponerme por el miedo al, uy, ¿qué van a decir los otros? O y mira si realmente no funciona. Yo le soy sincero, o sea, yo ya con, no les puedo explicar esto que yo lancé el primer episodio la semana pasada, ya la cantidad de mensajes de personas que ni siquiera conozco, que ni siquiera viven en Argentina, agradeciéndome que por favor subiera más contenido de este estilo, ya está. Ya eso me hace que valga cada segundo que le dedico a esto, porque eso yo lo que quiero es impactar en personas, que esto les sirva a otros, que lo que yo vengo atravesando y aprendiendo las tumbo y a las piñas, le ayude a otros a allanarle un poco más el camino. Entonces, cuando me pude dar cuenta que era mi villana interna la que me estaba frenando, lo pude poner en palabras, lo escribí, lo logré con mi coach, lo logré conmigo misma, lo empecé a masticar un poco y dije, no, no, porque entendía que mi propósito era más fuerte que lo que mi villana interna me estaba diciendo. Que mi villana interna soy yo misma con mis propios pensamientos. A ver, le pongo una identidad como para separarla de mí, pero soy yo.
con mis propios pensamientos, pero me di cuenta que esos pensamientos no me estaban sumando, solo me hacían que me frene, me desenergizaba, me tenía sin avanzar en nada, estaba totalmente desenergizada, era una locura, es como que de pronto esos días yo estaba arrastrándome, como que no tenía autoconfianza en mí misma, empecé a mezclar con un montón de cosas o situaciones del pasado que no tenían nada que ver con esto que yo estaba construyendo. Y lo que hice fue vincular con mi propósito, reconectar con cuál era mi propósito, reconectar con cuáles son mis fortalezas, todo lo que sí he logrado en mi vida y por qué ahora también iba a lograr lo que yo estaba queriendo lograr, que es esta comunidad y que es este impacto en la mayor cantidad de personas posible con estos contenidos. Entonces yo fui conectando con mi propósito, entonces es como que ahí se activó ¿se acuerdan que les decía el angelito, el diablito? Ok, se activó sí podés, sí lo vas a lograr, es lo que vos querés, es tu propósito, lo irás construyendo, no va a ser de un día al otro, si las cosas no salen como querés, aprenderás, las cambiarás, pero metele para adelante porque esto es lo que vos realmente querés y conecte con mi corazón. Es como que la villana interna es 100% la cabeza, la mente, pensamientos. Y lo que hice fue conectar con mi corazón. Fue un laburazo, no fue 2 minutos, fueron días y semanas de laburarlo, pero conecté con eso. Y eso sí era pensamientos de empoderamiento, o sea, conectar con mi corazón y con mi propósito y lo que yo quería lograr me permitió conectarme con una energía de posibilidad, de poder, de crear, de yo sí lo puedo hacer, sí tengo cosas para compartir, sé que esto va a servir, sé que esto le va a servir a la gente. Y algo que me dijo mi psicóloga también hace un tiempo, cuando justo surgió todo este tema, cuando estaba en plena medicación, y yo le estaba contando todos estos pensamientos que yo estaba teniendo, ese diálogo interno, y ella me dijo, si una amiga te planteara que está viviendo lo que vos estás viviendo en este momento cuando te surgen esos pensamientos, ¿vos le hablarías de esa forma? ¡Oh! Fue una piña. Me dice, háblate como le hablarías a una amiga. Incluso me dijo, háblate como le hablarías a Felicitas, a tu hija. ¿Qué le dirías a ella si está en una situación difícil? ¿La tirarías abajo? Ah, viste, porque sí, sí, obvio, sí. ¿Le dirías todo eso que te estás diciendo a vos misma hoy? Háblate como si le hablaras a tu mejor amiga. Si tenés hijos, háblate como le hablarías a tu hijo. Para mí eso fue un antes y un después. Fue tremendo. Y lo fuerte de todo esto es que en realidad nosotros dentro sabemos qué es lo que queremos, sabemos que estamos para más, sabemos que queremos lograr cosas distintas, que tenemos metas altas, que queremos cambiar nuestra vida, vivir distinto, queremos lograr cosas. Pero cuando empezamos a darle forma o empezamos a pensar en esas cosas que queremos hacer distinto, que queremos cambiar, ahí es cuando parece, porque no parece. Es como, es muy desgraciada esta villana interna, porque aparecen los momentos en donde empezás a tener un poco de envión, ¡ta! Ahí aparece, te tira abajo, te frena que avances. Y el tema es que le creemos. Por más que sepamos que tenemos un propósito, que queremos hacer un cambio distinto, que queremos algo distinto, el tema es que le creemos. Y cuando estaba en plena ansiedad, me acuerdo que uno de los podcasts que escuché de Rachel Hollis, que la amo, dice una frase en inglés, se lo voy a decir en inglés, después se les digo en español, es, You don't have to believe every stupid thing you think. No le tenés que creer a cada pensamiento ridículo que tenés. Ese es el tema, que en ese diálogo interno, esos pensamientos que nos vienen, les creemos. No le tenés que creer a cada pensamiento que tenés, simplemente es un pensamiento, no es real. Incluso hoy, con el diario del lunes, les puedo decir que en mis dos peores momentos, que fue con mi ansiedad y con pre-lanzamiento de todo esto nuevo, fueron mis dos peores momentos de mi villana interna así activa, frenándome, tirándome hacia abajo. Hoy les puedo decir que todos esos pensamientos que yo tuve, ninguno se dio. Todos los pensamientos apocalípticos que tuve y ese diálogo interno negro, oscuro que tuve durante mi ansiedad, ninguno de esos pensamientos fue realidad después. Porque eran pensamientos imaginándome un futuro. Ah, sí, porque mira si tal cosa, mira si tal otra, todo negativo. Era mira si continuado de algo negativo. Ninguno de esos pensamientos se dio. Ni siquiera de estos pensamientos que tuve hace poco, pre-lanzamiento de todo esto, con mi villana interna tirándomelo abajo. Ninguno de todos esos miedos que me autogeneré se dio.
todo lo contrario. Entonces, es entender que son solo pensamientos. Y mientras más rápido te puedas dar cuenta de ese pensamiento y hacerlo consciente y darte cuenta de para, es mi villana interna. Es más, puedes hacer eso. Cada vez que se te venga un pensamiento negativo, reconócelo y hace, para, no, es mi villana interna, lo cambio, lo freno, lo detecto. ¿Y por qué pensamiento positivo empoderador lo puedo cambiar? Y no es fácil. Es un ejercicio diario, permanente. Al día de hoy yo lucho contra esa voz en mi cabeza todo el tiempo. Yo ya estoy sin la medicación, estoy muchísimo mejor, pero ya se me quedó medio como un modus operandi esto del pensamiento negativo. Entonces, mi objetivo acá con este episodio es, no les puedo dar en 20 minutos un episodio de podcast, de pronto contarles todo, cómo combatirlo, cómo resolverlo, son solo 20 minutos, pero simplemente lo que yo quiero es contarles que esto nos está pasando a todos, no te pasa solo a vos, nos pasa a todos. Que entiendas cuál es su función. La función de esos pensamientos negativos, esa villana interna es que te frenes, que no hagas nada nuevo, que no salgas de tu zona de confort, que te quedes en lo conocido para resguardarte. El tema es que si le haces caso y escuchas esos pensamientos, te vas a quedar siempre en lo que conoces y no vas a lograr nunca un cambio en tu vida. Porque para lograr cosas distintas tenés que hacer cosas distintas y no escuchar a tu villana interna que te intente frenar y entender que esos pensamientos no son reales, que no es la realidad. Ese pensamiento son solo miedos que te surgen, pero que no son la realidad. Son solo pensamientos. Y lo que busco yo en esto es que le prestes atención, que lo hagas consciente, que te des cuenta de ese diálogo interno. Yo me di cuenta, miren, a ver, tengo 39 y hace 2 años pude entender esto que me pasaba de este diálogo interno que yo ni siquiera sabía que tenía conmigo misma. No les puedo explicar lo que yo hubiera necesitado escuchar este episodio en algún podcast hace 2 años y medio atrás cuando arranqué con mi ansiedad. Hubiera entendido tanto qué era lo que me pasaba y que era simplemente mi propia cabeza y que algo químico que estaba generando en mí y que estaba en mi poder frenarlo o buscar ayuda también. Pero justamente por eso lo comparto, porque sé que así como me pasa a mí a diario, sé que a todos ustedes les pasa también. Algunas personas lo tendrán más fuerte que otro el volumen de esa villana interna. Otras personas estarán pasando por un momento espectacular en su vida, todo fluye y su diálogo interno es empoderador, me encanta. Yo viví muchos años así y es espectacular. Pero la mayoría de las personas tenemos este diálogo interno con nuestra villana que nos frena. Entonces yo lo que quiero es que el primer paso que des es que te des cuenta y que hagas consciente que eso que estás pensando no es real, no es real. Y justamente como esto es un tema en profundidad, es un tema que da para largo trabajarlo, hay muchas técnicas, hay muchas cosas que yo vengo haciendo justamente de este autoconocimiento y entender qué me pasaba y ver cómo cambiarlo, es que el próximo lunes yo voy a estar haciendo un workshop online con todos los que estén necesitando trabajar este mismo tema de prever cómo llevarlo a su vida y cómo lograr estos cambios. Lo voy a estar compartiendo en mis historias de mi Instagram, Agospiana, invitándolos a que se sumen porque tengo muchas herramientas para compartirles que realmente les va a servir, pero que tienen que ser en la práctica y no da para un episodio, un podcast que dura menos de media hora. Pero sé que les va a servir un montón para poder implementar esto. Y lo que te pido es eso, es que empieces a ser consciente que eso que te pasa nos pasa a todos, a todas las personas, y que el primer paso para poder cambiarlo es darte cuenta que te está pasando. Darte cuenta que, upa, mira lo que me estoy diciendo. Identificar esa villana interna. Darte cuenta que son solo pensamientos. Ese es el primer paso para poder frenarlo y que deje de tener ese efecto en vos. Y lo que te quiero pedir es que si conoces a alguien que pueda estar necesitando escuchar esto, porque sientas que también le está pasando, porque nos pasa a todos, en realidad te diría compartíselo todo lo que conozcas, porque realmente nos pasa a todos, pero que le compartas este episodio de mi Instagram a quien sientas que está pasando por algo así, donde su villana interna está muy prendida, porque yo sé que a mí me hubiera servido un montón que alguien me hubiera compartido esto hace 2 años y medio atrás en mi peor momento de ansiedad. Y bueno, se acabó por hoy.
el episodio. Nos vemos la semana que viene de otra temática que sé que te va a servir un montón. Gracias por estar, por escuchar, por participar. Te invito a que me sigas en el Instagram, búscame como Agospiana. Ahí comparto muchos contenidos diariamente sobre estas temáticas. Y estos episodios del podcast podés escucharlos en Spotify, en La Vida es Hoy, el podcast de Agospiana, donde te recomiendo que le pongas seguir, así estás al tanto de nuevos episodios. O también puedes verlo en videos en mi canal de YouTube, que se llama Agospiana, al que también te invito a que te suscribas. Si tenés alguna amiga que sientas que le pueda servir escuchar este episodio, compartíselo. Nos vemos en el próximo.